Vía Pública. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vía Pública en Canal 24 Horas. Uno de los hermanos del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se autodenunció ante el Ministerio Público por presunta estafa mediante la empresa del ex jefe de Estado. Según dio a conocer el medio Interferencia, el pasado 16 de agosto, Francisco Frei llegó hasta la unidad de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte para entregar un documento de 4 hojas donde profundiza en una serie de transacciones financieras fraudulentas que habría cometido a nombre de Inversiones Saturno, la sociedad que posee el exmandatario. Según el sitio interferencia.cl, en concreto habría firmado pagarés y letras con fondos de la sociedad de su hermano, pero sin su autorización. Estos montos tuvieron como destino la sociedad de Francisco Frei. Mediante un comunicado a nombre de la familia Frei Larraechea, el expresidente dijo estar impactado con esta irregularidad, cuyo daño sería irreparable en todo sentido. Comillas, haré valer todos los derechos que como afectados nos reconoce la ley, señaló el exmandatario, el que indicó que presentará toda la colaboración en la indagatoria que levanta el Ministerio Público. Esta tarde la PDI allanó la oficina de Francisco Frei. Efectivos de la Policía de Investigaciones en compañía de miembros de la Fiscalía Centro Norte llegaron hasta las dependencias de Calle Moneda para conseguir mayores antecedentes en el caso de la autodenuncia ante la Fiscalía por fraude. Bien, vamos con la pregunta del día, un tema mucho más amable, mucho más ameno. Se termina una teleserie que veníamos viendo hace ya varios meses. Finalmente, Alexis Sánchez llega al Inter de Milán, uno de los gigantes del calcio, entonces recibe al niño maravilla. La pregunta es, lo que ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ¿recuperará su nivel Alexis Sánchez en el Inter de Milán? La respuesta es simple, sí o no. ¿Será entonces el momento de que el niño maravilla vuelva a brillar en Europa después de este frustrado paso por el Manchester United? Ustedes tienen la palabra. Vamos a comenzar a Vía Pública hablando de un tema que golpea directamente el bolsillo de millones de familias. La Cámara Chilena de la Construcción entregó un dato revelador y también muy preocupante. Según la Cámara Chilena de la Construcción, se hace altamente inaccesible una vivienda en nuestro país. Para eso vamos a conversar con Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Luis, muchas gracias por acompañarnos aquí en Vía Pública. Y lo comentábamos, la Cámara Chilena de la Construcción de alguna forma sorprende, para mi gusto y para mi impresión, entregando un relato bastante decidor. Ellos dicen que es severamente no alcanzable obtener una vivienda en nuestro país según justamente un indicador que nos compara a nivel mundial con otros países. ¿Es inalcanzable tener una vivienda hoy día en Chile? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Jaime, muchas gracias por la invitación. Y sí, es así, es muy difícil acceder a la vivienda propia en Chile. Este estudio, los datos que nos muestra la Cámara Chilena de la Construcción confirman lo que ya se venía anticipando por varios otros estudios. Y yo creo que lo interesante de este estudio que presenta la Cámara es que es comparable con otras ciudades, con otros países que también están enfrentando esta complejidad. Sí, lo decías, se compara con otros países del mundo y es bien sorprendente pensar y analizar de que Chile está por sobre países como Nueva Zelanda, como Australia, como el Reino Unido y como Estados Unidos. ¿Qué está detrás de esta explosión en los precios que ha tenido la vivienda en nuestro país, principalmente en las grandes ciudades, en Santiago, en Concepción, en Temuco? ¿Qué está detrás de eso? ¿Cuál es la principal causa, si podemos hablar de una? Yo sé que son varias, pero si tú pudieras mencionarnos alguna de las causas principales. Sí, es difícil decir una de las razones por las cuales el precio de la vivienda aumenta. Son múltiples. Nuestras ciudades se están complejizando cada vez más y hay muchos fenómenos que empujan hacia el alza en los precios de la vivienda. Algunos de ellos son bastante conocidos. Por ejemplo, que comienza a escasear el suelo, ¿cierto?, donde las inmobiliarias invierten.
hay otros factores de orden en donde se generan, por ejemplo, una demanda sostenida. Yo creo que la industria inmobiliaria ha ido cambiando en el último tiempo y existen unos actores que están entrando en este negocio, que son los intermediarios. ¿Ya? Hay intermediarios por el lado de la oferta y intermediarios por el lado de la demanda. En el caso de la oferta, hay muchas empresas, por ejemplo, compañías de seguro, fondos de inversión que están comprando suelo y comienzan a marginar con ese suelo, lo que hace subir el precio final de la vivienda, ¿ya? Entonces, ahí hay un actor que es importante. Por ejemplo, solo una cifra, los fondos de inversión inmobiliaria han invertido alrededor de 3.000 millones de dólares en edificios, en suelo, en distintos activos inmobiliarios. Y por el lado de la demanda también se genera una intermediación que tiene que ver con los inversores, lo que se ha llamado los inversores hormiga, ¿ya? Personas, por ejemplo, que pensando en su vejez se compran 1, 2, 3, 25, en algunos casos muchos más, departamentos para poder rentarlos. Entonces, eso ha sostenido una demanda bastante alta y es una de las causas que juega a favor de que aumente el precio. Claro, o sea, vemos oferta y demanda y si entramos en ese juego, justamente se ve que la oferta no ha crecido con la misma fuerza que está creciendo, como tú decías, la demanda. Pero la gente además se pregunta por qué suben tanto de precio. Una de las razones tiene que ver particularmente con la disponibilidad de suelo en las ciudades. Se está restringiendo mucho, por ejemplo, la construcción en altura, la densificación en algunos puntos de las grandes ciudades que impide que se levante mayor oferta y que permita de alguna forma nivelar esto. Claro. Lamentablemente nosotros nos quedamos con la imagen, ¿cierto? En general, en el imaginario de los habitantes de la ciudad, la densificación quedó con el imaginario de los edificios estos gigantescos de estación central, ¿cierto? Estos llamados baquetos verticales. Claro, yo no pronuncio esa palabra porque me parece que es un poco estigmatizadora, pero se quedó con esta hiperdensificación. Entonces la gente se comenzó a oponer, ¿cierto? Y evidentemente se comenzaron a congelar los planes reguladores, ¿cierto? Los permisos de edificación y evidentemente que se generó ahí una disminución en la cantidad de suelo disponible. Pero esa es una de las causas, o sea, nosotros hemos visto que la oferta de vivienda igual aumenta y el precio sigue aumentando. Sigue Entonces, creciendo. la relación ahí es mucho más compleja que el simple juego entre la oferta y la demanda. Luis, ustedes en la Universidad Católica han presentado justamente estudios que muestran cuánto ha crecido el precio de las viviendas en el Gran Santiago, al menos, en los últimos 10 años. Y el precio ha crecido entre un 95 y un 150%, pero no así los salarios. ¿Hay también ahí una razón y una posible explicación a que sea prácticamente inalcanzable comprar una vivienda hoy día en Chile? Evidentemente, ahí hay una relación que se produce entre el mercado inmobiliario y los salarios que cada vez más se va produciendo una brecha. Por ejemplo, nosotros medimos esa relación y determinamos que desde el 2009, por cada peso que aumentaba el salario de los hogares, los ingresos de los hogares, la vivienda aumentaba 4 pesos, 4 veces, digámoslo así. Entonces se comienza a producir una brecha donde se hace difícil que las familias puedan acceder a la vivienda en propiedad. Nosotros, por ejemplo, hace algún par de años determinamos que de cada 10 hogares en la región metropolitana, 6 no podían acceder, sin considerar los subsidios, al mercado de vivienda privado. Entonces tú tienes que un 60% aproximadamente de los hogares no pueden comprar ni siquiera la vivienda más barata dentro de la región metropolitana. Entonces eso es una muestra de que se hace cada vez más difícil. Ahora, nosotros tenemos también varios otros síntomas que demuestran esta dificultad y que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento en el allegamiento, ¿cierto? Respecto al año 2015, los datos que muestra la CACEN, por ejemplo, o el aumento de familias viviendo en campamentos, cerca de 40.000 familias viviendo en campamentos. Entonces, y el crecimiento te demuestra de que se está haciendo difícil poder acceder a la vivienda. Luis, y lo que muchos se preguntan, lo que muchos discuten y también cuestionan, ¿hay elementos de especulación en el mercado inmobiliario hoy día en Chile? ¿Tú ves algún síntoma de que haya inflación de precios, que haya una supuesta justamente manipulación por parte del mercado para que los valores de la vivienda crezcan con tanta fuerza? Sí. ¿Tú ves espacio ahí?
¿Hay alguna posibilidad que eso se esté dando? Sí, mira, yo creo que los estereotipos son súper malos. Acá en las ciudades son súper complejas, hay múltiples actores, por lo tanto yo creo que no es bueno crear estos estereotipos diciendo que unos son los buenos, otros son los malos. La actividad inmobiliaria de por sí forma parte de la especulación, la valorización de los suelos. En el Claro, mercado porque de yo compro un terreno pensando en un proyecto que va a ser 3 años o 5 años después. O sea, hay elementos de proyección de eso, ¿no? Sí. Sí, pero quizás lo que sí me atrevería a decir es que si hay algo de especulación, pero sin la mala conceptualización de la especulación, no se da en el mercado de la vivienda, sino que se da en el mercado del suelo, ¿ya? Que es el insumo básico, por supuesto, para construir viviendas, pero sí hay especulación en el suelo, más que en la vivienda misma. Y, entre otras cosas, tiene que ver con la entrada de estos intermediarios que yo te comentaba, porque claro, cuando tú están buscando los negocios finalmente. Que están buscando los negocios y la rentabilidad del suelo. Imagínate lo que significa. De repente tú tienes un terreno, un predio, y de repente ese predio cambia el plan regulador, cambia la regulación de ese terreno, y tú puedes construir una determinada cantidad de pisos. O sea, se multiplica fácilmente la ganancia que tú puedes obtener de ese suelo. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el crecimiento en extensión de la ciudad. De repente tú tienes un suelo agrícola, ¿cierto?, que puedes vender en hectáreas, y de repente la ciudad crece, aumenta el límite urbano, ese suelo queda disponible para el crecimiento de la ciudad, y en vez de venderlo en hectáreas, lo vendes en metros cuadrados, con un diferencial de precio que es bastante importante. Enorme, Entonces, yo creo que ahí es donde se produce la especulación, pero que es propia del mercado de suelo, más que decir que es algo negativo, es propio. Por supuesto que nosotros tenemos que tener algún tipo de medidas para poder controlarlo, porque si no se produce lo que se está generando de cierta manera en Chile. ¿Y hay alguna posibilidad de encontrar o revertir finalmente, encontrar una solución para este tema de los precios de las viviendas acá en Chile, en Santiago y en las grandes capitales? Mucha gente se pregunta, ¿los precios van a dejar de subir en algún momento o ya esta es una situación que viene en franca finalmente avance? ¿Cómo lo ves tú? ¿Dónde se podría echar mano con algunas medidas de política pública o de política municipal, con cambios de planos reguladores, por ejemplo, para intentar revertir esta situación de que quizás no que los precios bajen, sino que los precios no suban con tanta fuerza? Claro. ¿Ves tu espacio en alguna medida? Sí. A ver, en general las viviendas prácticamente siempre suben. Es difícil que se estanquen. Tiene que haber una crisis muy importante, como por ejemplo fue en el caso de España, con la crisis inmobiliaria de Estados Unidos también, ¿cierto?, donde los precios se estancaron. Pero rápidamente vuelven a subir, por lo tanto es difícil poder controlar los precios. No sé si es sano para la economía también controlar los precios. Algunos están pidiendo intervenir los precios. Sí, algunos piden diputados intervenir, incluso. Sí. Pero hay distintas formas de intervenir, ¿cierto? Uno es el control de precios, que quizás es la medida más drástica, por llamarlo de alguna manera, pero hay otro ejemplo en otros países donde se está generando oferta de vivienda pública, por ejemplo. Entonces, cuando tú intervienes no por el lado del precio, sino que por el lado de la oferta, tú de cierta manera también comienzas a intervenir los precios, pero de una manera que impacta menos en el negocio, digámoslo así. O sea, que el Ministerio, por ejemplo, de Vivienda tenga un rol y una participación más activa justamente en encargar proyectos, más allá de proyectos sociales, por ejemplo. Sí, pero no solamente el Ministerio de Vivienda, también aquí hay espacio para los municipios, hay espacio para corporaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Entonces, yo creo que nosotros siempre hemos tenido déficit habitacional, siempre hemos tenido presente el problema de la vivienda con mayor o menor urgencia, ¿ya? Pero quizás lo que diferencia este momento es que este momento es mucho más complejo, porque existe una dificultad para los inmigrantes, para los chilenos, hay mayor complejidad. Por lo tanto, también necesitamos medidas más diversas y más complejas. Rehabilitación urbana, regeneración urbana, densificación, crecimiento en extensión. No podemos abordar el problema desde una sola perspectiva. Sí, y te preguntaba respecto a los planos reguladores, porque muchos ven allí una posibilidad quizás mucho más cierta y concreta de revertir un poco este panorama. Pongamos en contexto, o sea, hoy día los planos reguladores limitan la altura de los edificios, limitan la densificación, es decir, la cantidad de viviendas que se pueden construir por metro cuadrado. ¿Hay ahí un espacio quizás para tomar una medida más rápida que pueda ser un poco más inmediata en intentar inyectar justamente más oferta al mercado? Sí, lo que pasa es que hay que
tener cuidado con las medidas cortoplacistas, ¿ya? Porque nosotros necesitamos tener planificación urbana. Es sumamente importante tener planificación urbana, porque en la medida en que nosotros planificamos nuestras ciudades podemos asegurar ciertos estándares de calidad de vida para los habitantes. Cuando nosotros liberalizamos la ciudad por completo y no tenemos nada que regule, evidentemente que el mercado genera muchas distorsiones. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros necesitamos modernizar los planes reguladores. Hoy día los planes reguladores, primero, hay muchas comunas de Chile que no tienen planes reguladores aprobados porque los procesos son tan complejos. Y son muy largos, además, en tiempo. Larguísimos. Claro. Y en muchos casos pasa de que se hacen estudios de planes reguladores y los consejos municipales se demoran 10 años en aprobar esos planes reguladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los diagnósticos que dieron origen a las regulaciones ya están absolutamente desfasados. Absolutamente desfasados. Entonces, tenemos que tener ojo con eso, no tomar el camino corto, sino que, al contrario, fortalecer los procesos institucionales que nosotros tenemos. ¿Se puede hacer algo entonces desde la política pública? Te lo pregunto también porque muchos apuntan a que aquí hay una, como dices tú, una planificación más central quizá, o regional. Esta figura de los alcaldes mayores, o lo que se pensaba podían ser justamente los gobernadores futuros, los que van a reemplazar a los intendentes, que planifiquen de manera mucho más general la ciudad. ¿Es una de las alternativas entonces que entregarían una solución quizá un poco más concreta y más sustentable en el tiempo? Evidentemente. ¿Pensar la ciudad como un todo y no por comuna? Sí, yo creo que nosotros tenemos ahí un problema que tiene que ver con la fragmentación institucional y con la sectorialidad de nuestra planificación urbana, ¿cierto? No solamente tenemos problemas a nivel municipal, donde tenemos a esta altura ya cerca de 48 municipios, ¿cierto? 48 islas dentro de la ciudad, sino que también tenemos una fragmentación institucional que hace que haya un montón de ministerios que tengan que intervenir en la ciudad, pero no lo hacen de una manera integral, sino que cada uno se preocupa de su parcela. Ministerio de Transportes del Transporte, Exacto. Ministerio de Vivienda, Urbanismo de la Vivienda, y así, ¿cierto? Entonces, hace falta esa visión integral, pero por sobre todo quiero insistir en que nosotros necesitamos fortalecer nuestra institucionalidad, nuestros instrumentos y en general nuestro sistema de planificación urbana. Sí. Luis, para ir terminando, hemos visto en los últimos años una expansión del metro, por lo menos acá en Santiago, muy importante, muy relevante. Tuvimos inauguraciones muy rimbombantes el año pasado, ¿verdad? Con el metro llegando a comunas donde no llegaba. Ya se están anunciando también nuevas líneas de metro. ¿Qué oportunidad hay ahí también para planificar justamente y para poder entregar quizá alternativas de construcción de viviendas cercanas justamente a las nuevas líneas de metro, que de alguna forma permiten tener una vivienda, que es un déficit que tenemos hoy, pero bien conectado? ¿Hay ahí una oportunidad? ¿Cómo lo ves tú? Hay una tremenda oportunidad y el metro quizás es una de las infraestructuras más eficientes de movilidad dentro de la ciudad, pero también incluso va más allá del hecho de moverse, porque el metro también es como un símbolo de la modernidad donde las personas se sienten parte del progreso del país. Entonces es una infraestructura muy importante, existe una gran oportunidad para poder densificar de manera equilibrada en esas zonas, porque evidentemente que el metro genera un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas, por lo tanto hay una tremenda oportunidad ahí. Luis Fuentes, director del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos en Vía Pública. Jaime, muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Buenas noches. Nosotros nos vamos a una pausa, pero recordamos la pregunta que le dejamos planteada a un comienzo de esta edición de Vía Pública. ¿Recuperará su nivel Alexis Sánchez en el Inter de Milán? La invitación entonces a que participe junto a nosotros. Una pausa y volvemos. Volvemos a Vía Pública a hablar de un tema que también nos ha preocupado en las últimas semanas. Hemos visto el impacto, los efectos que está teniendo el cambio climático, no solamente en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Vimos lo que pasó en el Amazonas, hemos visto y estamos viendo y presenciando y sintiendo también lo que está ocurriendo en nuestro país con la sequía, que ya es la más importante, la más extensa en 60 años. Para hablar de este tema, de justamente el cambio climático, de cómo abordarlo, cómo la ciencia está trabajando en poder identificarlo, estamos junto a Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Sebastián, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Jaime. Lo decíamos, estamos viendo en distintos ámbitos, en distintas latitudes, el impacto del cambio climático. Lo vimos hace una semana en el Amazonas, este incendio gigantesco, histórico, que nunca antes había producido en esa magnitud. Y estamos viendo también los impactos acá en Chile.
¿Cómo están abordando ustedes justamente este tema, el estudio del cambio climático? Ya dejó de ser una cosa del futuro, ¿no? Sí, efectivamente es un tema de hoy día, es un tema que tenemos que tratarlo con la urgencia de algo que está sucediendo ya en este momento. A ver, hay obviamente muchas complejidades respecto de analizar los impactos, el análisis de los efectos del cambio climático, pero hoy día nosotros como Centro de Cambio Global tuvimos una actividad en que celebramos nuestros 10 años de vida, de existencia. El 2009 empezamos a trabajar y en esa época, en el año 2009, hicimos algunos de los primeros estudios que proyectaban cuáles iban a ser los efectos del cambio climático en las décadas que iban a venir, claro, que venían, ¿ya? Y hicimos un recuento hoy día en este acto de celebración donde mostramos cómo nos hemos sorprendido de la velocidad en que han ocurrido ciertos cambios. A ver, muchas cosas, los aluviones que han ocurrido en el norte, en la zona central del país, los incendios, las olas de calor y la sequía, que yo creo que es como el fenómeno más patente, más evidente. Efectivamente, en la zona central de Chile, hacemos entre la quinta y la octava región, estamos entrando hasta el 11º año con precipitaciones bajo el promedio. Con déficit de lluvias, claro. De lluvia, el promedio de precipitaciones en la ciudad de Santiago es del orden de 300, 320 milímetros al año. Desde el año 2009 no tenemos ningún año que llegue a los 300 milímetros al año. 10 años seguidos, 11 años seguidos con precipitaciones bajo el promedio. Históricamente, lo que sucedía en un lugar como este era que tenías una sequía, 2 años de precipitaciones bajo el promedio, el tercer año llovía suficiente y se recuperaba. Nosotros, en vez de 3, vamos en 11. Entonces, hacíamos un recuento hoy día, como te digo, de la velocidad en que ha sido el cambio. ¿Y se han sorprendido? ¿Se sorprendieron justamente con esa velocidad? Bastante. Con cómo el mundo, al parecer, de un año a otro, cambió absolutamente, ¿no? Sí, sí, bastante. La verdad es que ha sorprendido. No nos ha dado tiempo de reflexionar, de entenderlo bien. Poco espacio de reacción por la velocidad, claro. Exacto. A ver, la sequía es un fenómeno muy complejo porque abarca grandes territorios y a veces es muy silencioso y de repente no te das cuenta cuando te está afectando y ya no lo puedes evitar. Pero hay otros eventos que son muy rápidos, como los aluviones, ¿cierto? Las precipitaciones intensas. El caso de la ciudad de Santiago es un buen ejemplo de cómo han sido muy rápidos estos eventos. Nosotros, históricamente, de nuevo, pensemos 20 años atrás, no habían eventos de precipitaciones que provocaran estos cortes de agua que hemos tenido mucho en los últimos años. De repente empezaron a llegar estos cortes y cada vez pensábamos en la obra que nos servía para responder al impacto que habíamos tenido antes, pero quedábamos siempre un poco al debe respecto del próximo impacto. Sebastián, tú eres uno de los autores del libro que tenemos justamente acá arriba de la mesa. Si lo puedes levantar un poquito para que nuestro señor director lo pueda mostrar. Es Cambio Climático en Chile, Ciencia, Mitigación y Adaptación. Un trabajo universitario de investigación bastante extenso. Sí. Y me quiero quedar con la mitigación. ¿Cuáles son las medidas que nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, estando en este país al fin del mundo, podemos contribuir justamente para poder mitigar en algo este avance del cambio climático? A ver, cada ciudadano, independiente de donde esté ubicado, tiene la capacidad... Tenemos algo que decir. A ver, esto al final lo construimos entre todos, en las decisiones que tomamos, desde que me puedo venir de alguna manera acá al estudio caminando, me vengo en un taxi, algunas decisiones son más fáciles que otras, desde la comida que consumo, desde el tipo de energía o aparatos que tengo en mi casa. Por lo tanto, en cada espacio hay una manera de resolver justamente lo que tú dices, la mitigación. La mitigación la entendemos como la manera en que resolvemos las causas de este problema, ¿ya? Tratamos de ir al origen, tratamos de evitar que suceda o que siga empeorando, ¿ya? A diferencia de la adaptación,
que llamamos a cómo nos hacemos cargo de las consecuencias, cómo Y tratamos de responder en ese sentido. justamente te iba a preguntar eso. ¿Nos vamos a tener que adaptar a este nuevo mundo? Indudablemente, ¿no? Ya nos tenemos que Nos adaptar, tenemos que de estar nuevo adaptando. el clima ya está cambiando, el clima ya ha cambiado. El último, hay una institución que se llama el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, una palabra siempre difícil de decir, que reúne a científicos de todo el mundo que tratan justamente los tres temas que están desarrollados en este libro: la ciencia, la mitigación y la adaptación. La primera parte nos permite entender las causas, entender el tema del clima y la relación que nosotros tenemos con ese sistema. La mitigación son las causas y la adaptación son los impactos, ¿ya? Y lo que dice el último de estos informes de este grupo, de este panel, es que hoy día ya la temperatura aumentó en 1 grado respecto a la condición histórica, prehistórica, antes de que nosotros empezáramos a emitir muchos de estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, eso ya cambió. Y estamos muy cerca de que aumente un 0,5 grados más para llegar a un nivel de 1,5 grados, que tendría consecuencias bastante importantes. Pero ya estamos sintiendo muchos de esos efectos. Sebastián, ¿y cómo abordan ustedes desde el punto de vista y del mundo científico, de la academia, cuando hay presidentes de países como Estados Unidos, como Brasil, como algunos europeos incluso, que dudan del cambio climático, si es efectivo o no? ¿Cómo abordan ustedes finalmente una discusión donde mucha gente se niega a que esto esté pasando? Mira, yo te diría que la manera en que confrontamos esto como científicos con evidencia, tiene... ¿no? Esa es una parte, pero yo quiero tal vez apelar a un poco al público al cual nosotros dirigimos este libro. Este es un libro que se pensó, se construyó a través del trabajo de 10 años de un curso universitario para alumnos de distintas disciplinas dentro de la universidad. Yo te diría que cuando yo veo el ímpetu, la acción, la ambición que tienen los jóvenes hoy día respecto de la voluntad de hacer cambio, y que después yo la veo que se trasciende a ciudades que tienen voluntad, a estados en Estados Unidos como California que tienen tremendos niveles de ambición, la verdad es que yo veo eso y veo que la suma de esas acciones más individuales supera por creces la opinión de presidente, el que sea, en el fondo. Yo veo que esto tiene un nivel de desate respecto por la urgencia, por la necesidad de cambio, que deja a los presidentes realmente en una posición muy pequeña. En Sí, ese sentido. Sebastián, estamos llegando tarde, ¿no? Estamos llegando tarde a justamente encontrar estas medidas de mitigación, a encontrar la forma de adaptarnos al cambio climático. Te quiero preguntar por lo que estamos viviendo en Chile hoy. Me imagino que también estamos tarde respecto a justamente abordar este fenómeno. ¿Comparte esa visión y qué se puede hacer también desde la política pública quizás para poder intentar, no sé si educar, pero intentar convencer de que este es un problema que tenemos hoy día? Muchas veces, de hecho yo me acuerdo cuando era más chico, nos decían que el cambio climático era para el futuro, era para nuestros hijos, para nuestros nietos. Es un tema que estamos viviendo hoy día, ¿no? Lo estamos viendo hoy día, pero todavía sigue siendo un tema para nuestros hijos, supuesto, para el porque futuro. son los que van a quedar, claro. Y esa siempre tiende a ser al final la preocupación mayor, ¿ya? Porque efectivamente hoy día decíamos el cambio climático ya llegó, ¿ya? Pero es muy distinto que en 30 años más yo me tenga que adaptar a un clima razonablemente parecido al de hoy día a algo que sea radicalmente distinto. Entonces, nunca se está tarde para tratar de frenar lo que puede ocurrir en el futuro, ¿ya? Es tarde efectivamente en el sentido de que ya los cambios están sucediendo, claro. Pero si vemos, por ejemplo, la velocidad en que han ocurrido otros cambios, la cantidad de energía renovable no convencional que se ha introducido en la matriz eléctrica en Chile a una velocidad que, de nuevo, si nos vamos al año 2009, totalmente insospechada, vemos también ahí como señales de que la urgencia se necesita, los cambios están ocurriendo muy rápido, pero tal vez también hay maneras rápidas de reaccionar, de cambiar. Y ahí hay un buen ejemplo de lo que tú decías, la manera en que se insertó la energía renovable no convencional en Chile, en buena medida gracias a buenas políticas públicas, buenos incentivos
que propiciaron innovación, emprendimiento, inversión, que también son elementos sumamente claves para lograr avanzar en ambición. Sí, en pocos meses más vamos a ser el centro del mundo a nivel de discusión de cambio climático, a nivel de discusión medioambiental con la COP25. ¿Qué oportunidad ves justamente en esa instancia para nuestro país en poder de alguna forma ir marcando ciertos rumbos, lo que pueda ser el mundo en los próximos años justamente en este tema? ¿Tenemos una oportunidad específicamente con la COP25? Sí, sí. Yo creo que es una oportunidad de demostrar que un país en desarrollo, muy cerca del desarrollo, queremos pensar, es capaz de enfrentar grandes desafíos, independientes de la manera en que otros países los afronten. Es la idea de mostrar un liderazgo y una personalidad, tal vez, ¿por qué no decirlo? En el sentido, yo creo en esto, me parece muy importante, creo y quiero dejar la imagen hacia el futuro de que este país se jugó por este tema. Hay algunos temas prácticos que tienen que ocurrir en esta COP. Me toca estar bastante involucrado, participo en algunas comisiones al respecto y hay temas que hay que resolver. Y también Chile se va a tener que jugar un poco su capacidad de llevar la agenda respecto de resolver algunos de esos detalles. Pero yo creo que principalmente es la señal potente que tiene que dar un país que tiene muchos desafíos de crecimiento, tiene muchas cosas que resolver, pero cree que el resolver los desafíos de la sostenibilidad son finalmente una parte esencial de también la posibilidad de crear ese crecimiento. Sí, Sebastián, y volviendo un poco a los efectos que estamos viendo hoy en nuestro país, comentábamos lo que ha ocurrido con la sequía. ¿Qué otros elementos tú ves como potenciales riesgos para Chile pensando en el avance que está teniendo el cambio climático? Pensando, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en el norte en algunos momentos con aluviones, lo que ha ocurrido en la propia región metropolitana, con lluvias que son a veces insospechadas en verano y que nos han dejado sin agua acá en la capital. ¿Cuáles son las principales amenazas que tú ves justamente para nuestro territorio, de norte a sur, digamos? Son varias y difícil incluso priorizarlas, porque todas van a tener el problema del cambio climático. Pero impacta todo, claro. No, yo diría que es un problema global. Si alguien en China emite 1 tonelada de carbono o 1 kilo de CO2, me afecta a mí igual que yo hacia él. Es un problema de origen global, pero de impactos locales. Exacto. Entonces, es muy difícil decir qué es lo que más es lo más importante o menos importante. A ver, bueno, esta figura, de hecho, del libro... Un mapa de calor eso, ¿no? Esto es un mapa de calor que muestra súper simple los cambios proyectados en precipitación. Mira. Exactamente, y para que la gente lo vea. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. Ahí, ahí se ve. Mira, entonces las zonas de colores café muestran reducción en los niveles de precipitación. Mientras más café y más intenso es una reducción en la precipitación. Por el contrario, zonas de colores azules o verdosos son zonas donde aumentan las precipitaciones. Entonces, acá, esto que te dice rápidamente, hay una zona muy potente de sequía, de reducción de precipitaciones en la zona central del país. Pero, si te das cuenta, hay unas líneas en diagonal acá. Sí. Estas líneas en diagonal la muestran... gente también la está viendo, sí. Sí, se ven las líneas en diagonal. Bueno, estas muestran zonas donde el nivel de incertidumbre respecto de lo que muestran los modelos o las proyecciones son altas. O sea, es difícil pronosticar lo que puede ocurrir. Sí, va, efectivamente, pero la lectura de esas zonas, efectivamente, que están en el altiplano, en las zonas norte del país, es que es muy probable que aumenten las precipitaciones en esa zona, que se asocian, por ejemplo, a los eventos de aluviones que se han dado en esa zona del país. A esto le tienes que agregar algunas condiciones como de variables que se derivan del clima. Cuando sube el alza de la isoterma, las tormentas cálidas generan una cantidad de agua muy superior a solamente el que se produce por la cantidad de precipitación. Los incendios, que hablabas al principio del Amazonas, los incendios muchas veces se producen por quemas o producto de accidentes. Los focos no son típicamente climáticos, pero la manera en que ese foco se puede extender y la velocidad... Las condiciones que existen para que ese incendio pueda avanzar. Exactamente. Y si tienes, por ejemplo, una zona muy seca, muy cálida,
cualquiera que haya prendido una fogata sabe que con una leña seca la fogata se hace muy rápido, el incendio crece muy rápido. Tienes zonas donde el tema de las marejadas son muy relevantes. Ya han habido aumentos importantes en los niveles de las olas que son más extremas, más altas, que hacen que se cierren los puertos, que las caletas de pescadores no puedan operar, que se erosionen las playas. Es otro tema, otra parte que tiene que ver con algo que no está en esta figura, en el fondo. Exacto. Son los vientos, por ejemplo. Sebastián, y por eso mismo, y para ir cerrando la conversación, esto tiene un impacto, lo hemos visto, climático. O sea, hemos percibido temperaturas más altas, temperaturas más bajas, menos lluvia, más lluvia. Pero esto también tiene un impacto, si queremos verlo también desde un punto de vista económico. O sea, aquí claro, hay un desafío importantísimo para las matrices productivas de los países de contemplar este tipo de eventos, ¿no? Pasó este año en el norte de Chile, donde se paralizó una faena minera un par de semanas y el crecimiento económico se vino abajo. Sí. Bueno, efectivamente, a ver, el tema cambio climático tiene un origen claramente en temas ambientales y nosotros tenemos la tendencia a asociarlo a un tema ambiental, ¿cierto? Pero las consecuencias económicas, lo que significa en términos de la gestión de los riesgos, pasa a ser un tema económico. Temas como seguros cobran un montón de relevancia en esto. En un contexto donde esto es muy común en la agricultura, están los seguros agrícolas. Exacto. Que tienen ese rol, ¿cierto?, de paliar los efectos de la variabilidad climática. Entonces, esto tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias sociales también. De desplazamiento. Quien va a tener peores impactos va a ser el que está menos preparado. Entonces, tiene un tema de injusticia muy grande, ¿ya? Así que, efectivamente, es un tema complejo. Multifactorial también. Sí. Multifactorial. Sebastián, gracias por venir. Muchas gracias, Jaime. Te quiero regalar esta copia del libro para que lo disfrutes. Una investigación del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Sí, no es una investigación. Yo creo que eso es bueno aclararlo. Es un libro de texto para de consulta, de alumnos universitarios. Hemos tenido alumnos de diversas disciplinas. No quiero mencionar ninguna en particular. Pero es un libro que está pensado para alumnos universitarios y para profesionales también que quieran tener algo de pedagogía respecto a estos temas, pero también hay muchas referencias, hay muchos datos prácticos para el caso de Chile. Así que te lo recomiendo. Ediciones UC es un trabajo que hicimos en alianza con ellos y está en todas las librerías del país. Muchas gracias. Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, gracias por venir a Vía Pública. Muchas gracias, Jaime. Bien, vamos a una pausa, ya volvemos con más Vía Pública. Hoy día vimos por primera vez a Alexis Sánchez vestido con la camiseta azul y negra, la camiseta del Inter de Milán. Finalmente el Niño Maravilla llega a Milán, a la ciudad italiana, para jugar por el Inter. Hicimos una pregunta al comienzo del programa. ¿Recuperará su nivel Alexis Sánchez en el Inter de Milán? Fue una pregunta que hicimos en 24horas.cl en el Facebook y ahí está la respuesta. Más clara, imposible. Sí, un 79% y no un 21%. Estamos todos alentando a Alexis Sánchez para que logre revertir ese mal año que tuvo en el Manchester United y que finalmente con la camiseta del Inter de Milán pueda recuperar su nivel de juego, porque la verdad es que nos sirve muchísimo que Alexis pueda jugar bien en la selección chilena. Vamos a revisar el portal 24horas.cl que a esta hora nos cuenta una actualización de lo que ocurrió durante la tarde aquí en la capital, un gigantesco incendio que se desarrolló en la comuna de San Bernardo, que se pudo ver desde distintos puntos de la capital, y finalmente se actualiza la información porque la intendenta metropolitana había anunciado la posibilidad de suspensión de clases, y 24horas.cl nos dice que las clases finalmente no serán suspendidas en Santiago tras la columna
de humo generada por incendio. Había cierta duda, había cierta preocupación respecto a la calidad del aire mañana. Solamente se van a suspender las clases de educación física en la región metropolitana. Así que atención con aquello. Clases de educación física entonces mañana en la región metropolitana suspendidas, pero igual hay que ir al colegio porque no se suspenden las clases. Vamos ahora a revisar qué está ocurriendo a esta hora con el tiempo, la temperatura actual en la región metropolitana, 11 grados. Está parcial, está agradable, en general para esta hora de la noche son 11 grados. Y el pronóstico, digo, para los próximos días, mañana se espera un cielo despejado con 21 grados y el día sábado una condición similar, parcial y con 22 grados de temperatura máxima. Revisemos qué ocurre en algunos sectores de nuestro país, en algunas regiones de nuestro país con el tiempo. Ahí vemos en pantalla qué ocurre en Quillón, en la linda isla de Chiloé, nublado. 11 grados a esta hora, una temperatura muy similar, de hecho, a la que tenemos aquí en Santiago y en el norte, Calama, despejado con 25 grados, agradable como siempre el clima en el norte de nuestro país. Estamos cerrando finalmente Vía Pública, pero escuchemos. ¿Le suena, no? Claro que le suena. Un 29 de agosto de 1958 nació en Indiana, Estados Unidos, Michael Joseph